pertenecer, de hacer comunidad, todo eso. Ok, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, no, les fue muy bien, les coloqué 100 sobre 100, haciéndoles pues como esas sugerencias, pero está bien. En principio, la guía pues les decía que encontraran características del contexto y problemas y necesidades. Ustedes se enfocaron más en la parte positiva, en toda la parte de retos y oportunidades, que está bien. Voy a... Entonces, no sé si miramos la otra que califiqué o seguimos igual. Acuérdense que estas sesiones, como nos explicaba la Cordial Vita a los instructores, son básicamente como para resolver dudas, para hacerles como orientaciones más que clase, porque de hecho, pues esto tiene aquí un material que ustedes previamente deben haber revisado. No sé si tengan alguna duda o pueda yo... Sí, adelante. Te quería preguntar, o sea, tú ahorita pues me parece muy importante esta retroalimentación que estás haciendo de los ejercicios porque pues nos da herramientas para la parte siguiente, que es la investigación. Nosotros pues tenemos este tema de investigación, entonces sí me gustaría pues que después de que miraras lo de los compañeros, que me parece importante que ellos conozcan pues la retroalimentación que tienes para ellos, me gustaría como que miráramos cómo empezar a abordar la investigación. O sea, nosotros tenemos que entregarte un trabajo investigativo que pues que nosotros podríamos leer en la guía, pero sí me gustaría como tener claridad como de qué es específicamente y cómo enfocar esa investigación. O sea, por ejemplo, para nosotros creo que sería más una investigación cualitativa que cuantitativa, por el tema que queremos manejar, pero de pronto, no sé, los otros compañeros cómo lo tengan enfocados. Incluso nosotros también habría una parte cuantitativa, creo que finalmente tendría que ser mixta, no lo hemos definido, pero sí de pronto que nos ayudaras a empezar después de que hagas toda la retroalimentación para que podamos como organizar un poquito más esa... Hoy empezamos porque la sesión de hoy justamente Andrea se enfoca en eso, en ya hacerle la guía, digamos, para empezar la actividad 2. Por eso entonces, vamos a ir tocando punto por punto y vamos a ir viendo cómo ustedes pueden empezar a llenar la matriz. Vamos a ver simplemente otra más que califiqué, simplemente para que los compañeros, voy a compartir otra vez pantalla. Perdón que estoy yo todavía, no sé qué me pasa. Yo ya no creo que esto sea gripa, ya llevo 3 semanas, yo creo que es una alergia lo que tengo, discúlpeme en la voz, si tengo que parar para tomar agua, porque no sé la verdad qué es lo que me está pasando. Disculpe, pero ¿has tomado agua de orégano? Normalmente ayuda bastante con ese tipo de problemas. ¿Orégano? No, no sabía. Sí, sí. Qué bueno, gracias. No, he tomado propóleo, he hecho gárgaras de limón, estoy con afrisal, pero es una cosa como una alergia, no sé, que es horrible. Y me duele la cabeza. Bueno, mejor dicho. Bueno, voy a tomar agüita de orégano, muchas gracias. Listo. ¿Ahí ve mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces, creo que no lo bajé, pero como yo pego las evidencias de lo que calificaba la retroalimentación que hago, pues para seguridad de ustedes, porque a veces Sofía también está desayuna, lo que hace es que no, como que no coge los cambios, entonces uno califica y dice que no calificó, entonces yo todo lo pego en unos Word. Entonces, si ustedes ven aquí, este es otro de los trabajos, sino que no lo bajé, sino que lo pegué de la compañera que tienen. ¿Este es de quién? Espérate, miro acá de quién es. Es de Andrea Menes, que está también muy bien hecho. Ella aquí entonces se enfocó en los problemas y las necesidades. En la parte tecnológica encontró la dificultad a adaptarse a nuevas tecnologías, problemas de internet en áreas rurales, perfectamente válido. Acceso limitado a tecnología avanzada, software de diseños, etcétera. Entonces, limitaciones económicas en el área de trabajo de ustedes. En las características socioeconómicas encontró escasez de fondos para proyectos gráficos que promuevan causas sociales, limitaciones materiales y herramientas para la producción gráfica.
En las características políticas del contexto encontró restricciones legales sobre el contenido visual que puede ser producido y distribuido, falta de políticas que fomenten el desarrollo de la industria gráfica local, interferencias gubernamentales que limitan la libertad creativa, y más ahora, sí, claro que sí, está muy bien. Algunos problemas entonces encontrados fueron los retos de mantener los proyectos gráficos a largo plazo debido a la falta de apoyo continuo, dificultad para que los diseñadores emergentes muestren su trabajo al público y absorber conocimientos, brecha entre diseñadores establecidos y nuevos talentos, y algunas necesidades como iniciativas para proporcionar herramientas adecuadas a diseñadores emergentes, fondos o subvenciones para apoyar proyectos gráficos comunitarios. En lo cultural encontró necesidades de representar diversas culturas, perspectivas en los medios visuales, estigmas o malentendidos sobre el arte gráfico en ciertas comunidades, retos para reflejar la identidad cultural local en los diseños. Entonces, en general, fíjense que está pues bien analizado y ellas, digamos, se enfocó en las carencias, en los problemas y puede también colocar allí esas oportunidades del entorno, que también puede haber algo positivo en los diferentes aspectos, pero en principio también está muy bien. Yo quería entonces el día de hoy que revisemos y vamos mirando punto por punto lo que les decía de lo que hay que llenar en la guía para este anexo. Entonces, abramos el anexo. Ahí está viendo mi pantalla. Ay, discúlpeme esta cosa tan horrible. ¿Ven toda mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué debe llevar? El título normalmente en una tesis, en este trabajo académico, es lo último que se pone. Entonces, por eso no se preocupen. Al final se coloca, uno tiene un título tentativo, pero en la medida que va desarrollando el proyecto de investigación, la tesis, finalmente sale el título que debe representar lo más claramente posible y muy puntual sobre qué trata, en este caso, el proyecto de investigación. Entonces, ahí va el título, el resumen o el abstract en inglés, que siempre va, incluso cuando ustedes hagan un artículo, siempre va el resumen. El resumen debe llevar, pues, obviamente, de qué trata, cómo, digamos, por encima, cómo fue la metodología utilizada, y muy importante, lleva los resultados en este caso, del proyecto de investigación. Normalmente el resumen son 2 párrafos, uno grande, de manera que lleve pues toda la condensado de qué va en este caso la propuesta de investigación. Palabras clave, como cuando uno tiene un artículo, también coloca palabras clave para que lo puedan buscar. Ustedes esas palabras van a revisar cuáles son los principales conceptos o teorías, que eso lo revisan en la parte de marco teórico, que también se la piden, que tienen que ver con el proyecto de investigación de ustedes. Entonces, revisando, por ejemplo, acá, ay, perdón, estoy sin voz. Bendito sea mi, chuparme una pastilla esas de... Por ejemplo, acá, Andrea, ¿qué palabras clave podrían, en la parte de que ustedes van a proponer aquí de cultura digital, diseño? Miren, fíjense que aquí ya hay palabras clave en la misma línea de investigación, ¿sí? Que podrían ir allí de manera que si busca a alguien, obviamente por internet, en alguna plataforma, encuentren rápidamente el artículo del trabajo de ustedes. No sé si estas palabras, cultura digital, diseño contemporáneo y medios sociales, sea algo que tenga, que esté directamente relacionado con esta pregunta y esta propuesta de investigación. Sí, sí, claro, sí, tiene todo que ver. Por Sí, de ejemplo, pronto no sé si podría el ser diseño lenguaje contemporáneo. visual. Dime, dale. Ajá. Sí, sí, no, que no sé de pronto revisar el tema de diseño contemporáneo, pero sí redes sociales, cultura digital, lenguaje visual de Lenguaje diseño. visual. Exacto. Entonces, esas las colocarían ustedes acá. Esto también puede ir al final. Esto de acá normalmente es ya cuando termine. En la justificación. Ay, bendito, estoy sin voz. Segundo.
en la justificación, entonces básicamente es por qué van a hacer ustedes este trabajo justificado desde pues el contexto, o sea, lo que ustedes encuentran en el contexto. A ver aquí, vamos a agrandarlo un poquito. Es que estoy buscando aquí en la evidencia acá. Propuesta de investigación. Entonces yo les mando esta guía, que no les he mandado, es el correo. Yo les pegué ahí un resumen, no sé si alguien vio el resumen ya en Sayuna, y les pegué la grabación, la pudieron abrir, alguien la ha podido abrir, y pegué algunas cosas que vimos, creo que incluyendo la justificación, porque este tema sí lo vimos la vez pasada. Pero básicamente en esta guía está. Entonces se las mando al correo. En la guía, ¿me escuchan? Sí, señora. En la guía, entonces, para hacer esta actividad, les hablan de que debe estar, entonces, por qué se hace el proyecto de investigación formativa en torno al contexto productivo, aspectos sociales, aspectos institucionales, aspectos pedagógicos, tecnológicos, entre otros. Que ustedes básicamente, la justificación está mucho en lo que ustedes ya hicieron en el mapa que acabaron de entregar. Piensen que son los mismos aspectos casi, y básicamente desde esa diagnóstico, digamos, se demuestra la importancia de resolver ese problema de investigación de ustedes, porque ustedes ahí encontraron en ese mapa esas, digamos, problemáticas. A veces uno también encuentra justificado eso porque uno mira, por ejemplo, estadísticas, ¿sí? Estadísticas que puede allí mencionar, ¿no? En Colombia tal cosa o en tal región. Por eso es tan importante que se desarrolle investigación en este campo. O sea, es justificar el por qué ustedes realizan ese proyecto de investigación. A ver, yo miro acá en el resumen que les hice. Un segundito. Me parece que yo les pego acá algunas cosas que ya habíamos visto a manera de resumen. Un momentito. Bueno, aquí les puse lo de los tipos de investigación, lo que vimos del origen de las ideas. Aquí en la justificación, entonces, les puse ahí para que la puedan bajar de Sayuna. Entonces, básicamente está lo que está en la guía, y les coloqué algo más. Entonces, básicamente en la justificación se debe demostrar el impacto que va a tener esa investigación de ustedes y aclarar quiénes van a ser esos beneficiarios directos y el alcance social que tendrá. O sea, es un apartado, es un párrafo 2, donde se ve que el proyecto es relevante y normalmente se busca responder allí en la justificación el por qué, empleando argumentos basados en los aportes que generen el campo específico de conocimiento, y debes poner este párrafo, 2 párrafos o máximo 3, de manera detallada los motivos, la pertinencia de la investigación, los posibles logros e innovaciones en el trabajo de investigación, en línea con lo expuesto en el planteamiento del problema. Entonces, estas justificación debe ir muy encaminada a lo que ustedes van a mirar en la bibliografía de justificación, lo que les digo, planes de desarrollo, teorías que ya se han desarrollado al respecto por otros autores. Cuando busquen también para digamos, acordémonos que los antecedentes, lo que se habló en la clase pasada, es todo aquello que se ha hecho alrededor del tema, ¿sí? El desarrollo en los antecedentes va hasta el desarrollo histórico, entonces desde cuándo se inició ese tema, quiénes empezaron de pronto a exponerlo, cuáles son las principales teorías, y esto pues se van mencionando allí los autores principales, etcétera, y esto tiene que ir muy, digamos, la justificación va respaldada por esa búsqueda bibliográfica y esas menciones que se hacen en los antecedentes de investigación. Es el marco, digamos, referencial teórico. Entonces es eso. Eso entonces lo colocan aquí en unos párrafos en la justificación. Vienen los antecedentes. Yo aquí ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Qué pena que es que como no veo, no sé si me salí, ¿me escuchan?
Sí, sí, señora. Bueno, entonces repasando lo de la clase pasada, que vimos lo de los antecedentes, entonces acuérdense que es una búsqueda exhaustiva, en el caso de nosotros no va a ser búsqueda de fuentes primarias, allá yéndonos directamente a entrevistar a los expertos, etcétera, sino más que todo secundaria de la bibliografía, de las referencias bibliográficas que encontramos, pues básicamente ya uno, pues muy pocas veces ya va presencialmente a las bibliotecas, pero sí por internet, donde vamos a revisar todo sobre el tema de investigación que escogimos. Desde lo histórico, lo que les decía, que la diferencia entre con el antecedente y el estado del arte, que es el máximo punto, lo más actual de desarrollo que se ha hecho, ay, perdón, voy a conectar, en ese momento alrededor del tema de investigación, aquí en esta parte de antecedentes, pues debe, lo que les digo, más o menos cuándo se inició la investigación en ese campo, quiénes fueron, y digamos las teorías que se han encontrado diferentes autores, cómo surgió el tema, cómo ha sido abordado por otros investigadores, qué conocimientos, teorías, etcétera, han generado al respecto. Entonces, allí se debe ver ese progreso de ese tema de investigación en el tiempo y es muy importante ese antecedente porque igual que la justificación, pues destaca la importancia o relevancia del estudio que ustedes van a hacer. Allí a lo mejor encuentra uno revisando la bibliografía, perdón, voy a conectar mi computadora antes de que se me... Oh, Dios mío. Un segundito, por favor. A lo mejor encuentra uno que sí hay cosas que se han investigado al respecto, pero justamente, por ejemplo, ustedes hicieron ese mapa mental y encontraron que justo en una temática específica, por ejemplo, en esto, a ver, revisemos acá, simplemente a manera de ejemplo, no, porque lo otro no sea importante. A lo mejor, no sé, se ha investigado, pero justamente en el branding digital no. Entonces, pero no porque ustedes lo piensen, aquí este mapa surgió, digamos, de las experiencias que ustedes tienen, de lo que han leído. Ya los antecedentes, revisando la literatura, debe ser ahí esa como sí, como el respaldo, digamos, que sí se buscó y que eso que uno está colocando allí, de que hay algunas lagunas o huecos en la investigación, sí están dadas y que uno revisó la literatura. Entonces, básicamente es revisar qué autores, cómo se ha ido investigando en el tema y qué huecos de investigación pueden ser llenados en parte por la investigación que uno está proponiendo. Entonces, la idea es allí con los antecedentes, revisar cómo se va a realizar la investigación y que esta va a contribuir al tema de estudio. Entonces, básicamente, que mira uno allí de pronto en la bibliografía, el origen del tema, una síntesis del estado del arte, que les decía que el estado del arte es el máximo punto de conocimiento que se ha relacionado con el tema, revisión de trabajos de grado, pueden ser también entrevistas también que uno puede hacer si tiene el tiempo, los recursos, etcétera, profesores o expertos, observación del medio ambiente, consultas bibliográficas especializadas. Es muy importante entonces revisión de los antecedentes alrededor del tema de investigación porque va a definir el enfoque, los objetivos y el alcance y la perspectiva que vamos a darle al trabajo de investigación, o digamos en este caso a la propuesta. Digamos, uno aquí puede también visualizar, digamos, la profundidad a la que uno puede llegar. A veces uno quiere muchas cosas y hay muchas cosas que hay que investigar, pero hay que, digamos, en el enfoque, pues enfocarse en una disciplina, no en otra. En un mismo tema de investigación puede ser enfocado más, por decirles cualquier cosa, a la parte social y el otro más hacia la parte tecnológica. Entonces, ese enfoque que uno quiere darle o más cualitativo o más cuantitativo, todo eso, pues, digamos que lo ayuda a definir cómo va a ser esta revisión de justamente de los antecedentes de la investigación. Cuando hablamos del enfoque, hablamos de un enfoque, lo que les decía, más cuantitativo, o sea, de revisar variables que puedan ser expresadas con datos numéricos, donde yo puedo, en este enfoque, por ejemplo, ver relaciones causales entre variables. Eso se da mucho, pues, por ejemplo, en el método científico, cuando uno está con esas variables que fácilmente son medibles
y que se pueden hacer, por ejemplo, experimentos. O el enfoque más cualitativo o también cuantitativo, donde uno quiere más bien comprender profundamente un fenómeno, interpretando, analizando datos que normalmente o que no se pueden expresar con números y normalmente se expresan con imágenes, con palabras. Cuando uno va a analizar comportamientos, todo eso es análisis más cualitativo y se puede observar entonces la realidad desde ese punto o tener el enfoque mixto. Entonces, él, al revisar cómo lo han enfocado, qué han hecho los autores al respecto, pues puede dar una guía de cómo puedo yo también enfocar la propuesta. Espera un momentico. ¿Algún comentario? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. De mi parte no, aún no tengo comentarios, gracias. Ah, bueno. Entonces, cuando hablamos en una investigación del alcance, pues ese grado, digamos, de profundidad que hay. En los objetivos, pues obviamente lo que les decía, 1 o 2 objetivos que realmente sí se puedan cumplir y que sean muy específicos para responder la pregunta de investigación y que tengan directamente que ver con el problema escogido. ¿Sí? No ponerse uno a tener un montón de objetivos que incluso no tienen muchas veces que ver directamente con la pregunta específica de investigación. Y este enfoque, los objetivos, el alcance y la perspectiva, pues en parte de esa lectura, de esa revisión bibliográfica, ayuda muchísimo los antecedentes. ¿Sí? Entonces eso va acá. En los antecedentes, pues tienen que ir menciones. A ver, yo miro, por ejemplo, de la vez pasada, si les puedo aquí mostrar, tiene uno que mencionar, perdón, que esto me quedó muy oscuro. Configuración, esta pantalla se le baja el brillo y no veo nada. Mencionar los autores, ¿sí? Al mencionar los autores, pues obviamente debe ir con guía Zapa, que creo que se las quiere mandar y tampoco se las he mandado, les prometo, esa revisamos, ¿no? La vez pasada, cómo era el resumito de norma Zapa, sí, ¿cierto? Se los mostré para nombrar. ¿Me acuerdan? ¿Sí se los mostré? Creo que sí, instructora. Sí. Me parece, no me acuerdo muy bien. Revisemos aquí, por ejemplo, de las evidencias pasadas de alguien aquí, propuesta investigativa. A ver, revisemos acá, por ejemplo. Ay, perdónenme la vida. Esto no hay que abrirlo con nada porque esto no es un PDF. Bueno, entonces pues aquí está, ellos pusieron el resumen, palabras clave, esto era con respecto a una investigación en plantas medicinales y más como en la parte cultural, si la gente o no estaba utilizándolos. Aquí en los antecedentes, aquí por ejemplo ellos no lo citaron, pero debe estar citado con normas APA. A ver, yo miro otra. De pronto se lo hubieran hecho. Por ejemplo, este grupo de pronto de Valentina, que eran más formalitos. Un segundito. Se supone que tienen que mirar bien lo de normas APA. Aquí, por ejemplo, ellos redactaron los antecedentes, pero más como si fuera un marco teórico, ¿cierto? Y citaron las personas en normas APA, pero eso va normalmente redactado en párrafos con una continuidad y revisando lo que les digo. Yo sé que eso lleva tiempo y pues esto es un ejercicio académico que no tenemos mucho tiempo, pero la idea es que hagan esa revisión y hagan, aquí por ejemplo la citación está bien, según normas APA. Entonces, según un estudio realizado por Callejas y yo no sé quién, se abordó tal cosa, Sutanito había investigado tal cosa en tal año, en tal país, pero eso va en continuo, no va así como en 2 puntos. Lo que lleva títulos y subtítulos sí es acá el marco teórico,
¿sí? Que en este caso, por ejemplo, no lo hicieron ni grave porque, pues, imagínense, el marco teórico sí debe llevar, entonces, antecedentes, conceptos claves y bases teóricas, teorías que hayan hecho autores, y normalmente uno divide los temas y subtemas, los temas principales, por ejemplo, las palabras clave, de ahí salen temas principales, deben estar, ¿qué son? Entonces, el concepto, 2 puntos es, ¿quién dijo el concepto? Y obviamente eso tiene subtemas, eso debe estar ahí, las teorías que hayan sacado también al respecto varios autores, todo lo que se necesite, todo aquello que le da sustento para poder entender nuestro trabajo de investigación desde el punto de vista teórico. Entonces, las variables que ustedes definieron deben ir ahí, pero ellos pues aquí eso debe ir de manera fluida, redactado y, perdón, citando los autores así como los ven acá. ¿Listo? A ver, acá. Miramos acá. A ver si esta sí, si algún grupo hizo bien de la vez pasada. No, pues eso ni lo hicieron. Sí, pero la idea es que sí se haga. Esto es muy importante. Los antecedentes son parte de la justificación y de ahí sale también el problema identificado y la pregunta de investigación. ¿Sí? A ver acá. ¿Qué más tenemos acá en el cuadro? Voy a ir, pero yo voy a ir acá. A ver, aquí qué. Vamos aquí al cuadro. Entonces va aquí. Antecedentes, estado actual o estado del arte de la temática que ustedes escogieron. Entendido entonces que debe ir mencionado los autores, que debe ser un continuo donde se muestre como la evolución que ha tenido el estudio en el tema, los autores principales y las teorías que se han desarrollado como en el tiempo, de manera un poquito profunda. Entonces allí pues tendremos, qué sé yo, 5 párrafos, etcétera, con, digamos, definiendo las variables más importantes que ustedes van a investigar, los fenómenos más importantes, no importa que sean cualitativos, y allí entonces van a citar los autores, ¿ok? El problema identificado. Entonces, en el problema, a ver, yo miro a ver si acá. En el problema, básicamente, ya sé dónde ¿qué es lo que tiene que tener el problema? El problema identificado, pues obviamente ustedes ya varios lo tienen ahí del mapa mental que hicieron, pero este debe llevar, digamos, una estructura donde, creo que está aquí, un segundito, denme un segundo, creo que yo lo pegué por acá. Bueno, miren, aquí encontré, antes de pasar miren acá, ¿todos están viendo ahí? ¿Lo pongo más grande? Así está, yo lo veo bien, no sé, mis compañeros. Listo, entonces fíjense, acá hay un párrafo de un antecedente de una investigación. Entonces, debe llevar, entonces, Villaverde, no sé quién en tal año, citado con Norman Zappa, desarrolló la investigación en factores del marketing, el objetivo de ese estudio fue tal, realizó tal de tipo explicativo, el estudio estuvo conformado por tal, la primera variable que investigó fue esta, la segunda fue esta, aplicó un tipo de muestreo tal. Eso fue un trabajo de investigación que encontraron revisando la bibliografía. Los resultados de investigación determinaron que se observó tal, por lo tanto se concluye tal. Entonces, un autor importante que encontraron. Se sintetiza. Vamos a mirar en los antecedentes este video que creo que no lo hemos visto para que entiendan
qué partes debe llevar. Lo mismo, asimismo, ahorita que explique el problema, cómo se redacta, básicamente tiene que llevar entonces, es un párrafo muy concreto donde está es determinado el problema de investigación. Debe tener entonces en el problema especificada la variable que se va a medir, calificada normalmente en negativo, porque cuando encontramos un problema es una carencia, una escasez, un problema siempre se determina por aquello que debiera ser y lo que es. Entonces, la realidad versus lo que debiera ser, lo correcto, lo esperado, ahí ya tenemos un problema. Pero normalmente pues sí lleva una connotación o escrito, digamos, de manera negativa como un problema, como una carencia, como una escasez, como etcétera. Entonces, tiene que tener esa variable que estamos midiendo, un calificativo. Tiene que tener también el lugar donde se desarrolla el problema. Entonces, bueno, el problema está en Cundinamarca, en Soacha, en Antioquia, en donde el lugar donde se está dando ese problema. Un tiempo de ocurrencia, porque no es lo mismo decir que ese problema pasó en 1900 tal, que decir que es en la actualidad, en los últimos 5 años, en los 10. Entonces, tiene que tener todas esas, la variable que está siendo afectada o que, una calificación de esa variable, el lugar, el tiempo. Entonces, no es de cualquier manera redactarlo. Vamos a mirar ahora justamente este de los antecedentes. Voy a ir cerrando acá un momentico porque me va a enloquecer. Que no sé si aquí me toque. A ver si me dicen si escuchan y si no me toca parar la... En esta oportunidad demostraré con un ejemplo. ¿Ahí escucharon o no escuchan? Sí, señora, sí se escucha. Bueno, perfecto. Entonces lo vamos a ver y ya ahorita hacemos retroalimentación. ¿Cómo redactar los antecedentes de investigación? Los antecedentes de una investigación son el conjunto de trabajos previos realizados por otros autores o instituciones sobre un tema de estudio. Estas forman parte de la fundamentación teórica. Los antecedentes de investigación te darán un diagnóstico del estado del arte, es decir, te informará qué tanto se sabe del tema y qué aspectos se han investigado y dejado de investigar. El procedimiento para redactar tus antecedentes es sencillo. Te recomiendo estos 3 pasos. Primero, busca información. Segundo, identifica los elementos claves. Y tercero, sintetiza. Primer paso, buscar información. Para hacer una revisión crítica de los diversos estudios que se han realizado previamente sobre el tema que estás investigando, te recomiendo consultar bases de datos de producciones científicas y profesionales como Alicia Concitec, ProQuest. En la cajita de información adjunto los principales enlaces. También te sugiero buscar producciones científicas de repositorios de universidades, en la cual puedes filtrar investigaciones por temas y palabras clave. Recuerda incluir solo investigaciones de calidad, como tesis, artículos científicos, publicaciones, serias, etc. También incluir investigaciones que tratan sobre el tema que estás investigando. En la cajita de información adjunto los principales enlaces para que puedas identificarlas. Segundo paso, identifica los elementos claves. El siguiente paso es identificar los 8 elementos claves en cada antecedente, como autor, el título de la investigación, el objetivo de la investigación, el diseño metodológico, modelo o dimensión aplicado en la investigación, población muestra, los resultados más significativos de la investigación y, por último, sus principales conclusiones. Esto te ayudará a comparar la calidad de tus antecedentes. Tercer paso, sintetiza. Para este caso daremos un ejemplo. Imaginemos que el tema que estamos investigando tiene que ver con marketing ecológico y buscando por algunos repositorios académicos
encontramos una investigación que tiene que ver con la variable de estudio. Luego de leer dicha investigación, procedemos a redactar y sintetizar la información haciendo un resumen de la investigación encontrada, contemplando los elementos principales que lo componen, como autor, título de la investigación, objetivo de la investigación, diseño metodológico, las dimensiones de las variables de estudio, la población muestra, los resultados más significativos y por último, las principales conclusiones. En este ejemplo he resaltado con colores cada uno de estos elementos clave. Recuerda, procura redactar cada antecedente en un solo párrafo. No uses más de un párrafo para citar un antecedente. Ello facilitará la lectura. Procura que la redacción sea fluida y concatenada. Espero que esta guía sea útil para tu investigación. Bueno, ahí está el ejemplo que les decía. ¿Quedó claro entonces cómo redactar los antecedentes? En este video nosotros vamos a ver cómo se justifica un texto en Word. Bien, lo primero es que nosotros tenemos un texto que no está justificado. ¿Por qué razón? Porque fíjense que la primera línea del texto, miren dónde termina y miren dónde termina la segunda línea. ¿Aló? Digo, aló. ¿Me escuchan, por favor? ¿Qué dicen? ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. ¿Quedó entonces entendido lo de los antecedentes? Sí, sí, señora. Hagan el intento y me van mostrando, ¿sí? De manera que yo les voy a ir haciendo la retroalimentación de cómo van. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Allá ven mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces, digamos que los antecedentes, o sea, ustedes revisan la literatura y les sirve tanto para revisar los antecedentes, que es la evolución del tema, los principales, como también para ir armando el marco teórico, ¿sí? Entonces, en el marco teórico, básicamente es lo que conecta al investigador con el conocimiento existente y respalda la validez y confiabilidad del estudio, en este caso de nosotros de la investigación. El marco teórico entonces recopila antecedentes, investigaciones previas, consideraciones teóricas, o sea, conceptos, qué es tal cosa, ¿cierto? Ustedes tienen las palabras clave, los principales temas, 2 puntos es, ¿quién dijo que eso se definía así? Las investigaciones o teorías previas de los autores. El marco teórico entonces conecta al investigador con el conocimiento existente y realiza un respaldo de la validez y confiabilidad del estudio. Consta entonces de qué debe llevar el marco teórico, conceptos de las variables clave de la investigación. Entonces ustedes mismos definen qué es lo que van a medir, qué es lo que van a investigar, qué es lo que van a observar. Muchas investigaciones de este tipo por el área que ustedes manejan son descriptivas, pero ustedes qué fenómeno, qué variable es la que van a revisar. Entonces, al definir la variable, tiene que estar definida allí. Las referencias de la literatura académica relevante, teoría existente, hace una revisión de la literatura alrededor del tema de investigación. Y se eligen entonces las teorías más relevantes que puedan explicar la relación entre variables clave. Fíjense que los antecedentes fueron como estudios, investigaciones previas, y en cada párrafo se puede mostrar una investigación relevante que muestra pues el avance del tema en cuestión. Aquí son básicamente los principales autores, no importa que no sean tan recientes, pero sí que son fundamentales para entender pues de acuerdo a las variables principales el trabajo que ustedes van a desarrollar. Está constituido entonces el marco teórico por antecedentes, conceptos clave y bases teóricas. Es fundamental para toda investigación y se identifican entonces en fuentes primarias, que es lo que les digo, si uno pudiera, pues todo va ahí a hacer la entrevista directa con el súper
investigador, etcétera, pero normalmente pues uno lo que hace es acudir a fuentes secundarias, revisión de bibliografía para sustentar la investigación y hacer el diseño del estudio. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se puede desarrollar el marco teórico. Un ejemplo en unos pasos. Yo estos después se los paso en la, como lo estamos viendo hoy, pues en el resumen de la sesión de hoy. Entonces, definimos el tema de investigación. Ya ustedes lo tienen. Conceptos clave, ya muchos lo tienen también. Empezamos a hacer la revisión de literatura. Paso 3. Investigamos estudios previos, teorías existentes en el campo de estudio con las bases bibliográficas, ¿sí? Ustedes ya revisan ahí cuál utilizan. Seleccionan entonces las teorías más relevantes o los modelos más adecuados para la investigación. Desarrollan entonces el modelo conceptual, un modelo que represente las relaciones entre conceptos clave y las teorías relacionadas. Operacionalizan conceptos, que es dar definiciones claras y operaciones a esos conceptos clave. Entonces, branding digital, 2 puntos. Es tal cosa, ¿quién lo dijo? Mencionar allí. Justificar la selección teórica, explicar por qué eligió esas teorías específicas para la investigación, identificar brechas y limitaciones, reconocer limitaciones en las teorías seleccionadas, señalar brechas hasta ahora existentes, que es lo que decíamos de encontrar huecos en la investigación que falte todavía investigar en esas temáticas o dentro de una temática, esos subtemas que no han sido muy investigados. Se revisa y se corrige lo que uno ha hecho del marco teórico, se ajusta y se integra. Finalmente, entonces sale ya el marco teórico final que utiliza como guía, se utiliza entonces este marco teórico como guía para formular las hipótesis o suposiciones alrededor de un fenómeno, alrededor de lo que pasa con una variable, con una relación de variables, el diseño y el análisis de resultados. Y aquí hay un ejemplo. Perdón que como este era de los chicos del tema de publicidad, pero nos puede servir acá. Entonces, por ejemplo, el tema de investigación escogido. ¿Me escuchan ahí? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Entonces, digamos un tema de investigación, efectos de la exposición a la publicidad en la elección de alimentos en niños y adolescentes. Entonces, ellos escogieron unos conceptos clave que van a ir en títulos, que sería teoría del marketing y publicidad. Esta teoría se centra, bueno, lo que hay teoría de no sé quién Piaget, lo que pasa es que aquí falta que ellos hagan la teoría de la nutrición y la salud, hagan la mención de los autores con norma Zappa. Entonces, aquí están, pueden haber subtítulos, o sea, temas principales, subtítulos, y se van desarrollando también, digamos, capítulos que salgan de esos. En el ejemplo, entonces, nos dice acá, el marco teórico proporciona una base conceptual para comprender cómo la exposición a publicidad puede influir en las elecciones alimentarias de niños y adolescentes. Cada teoría aporta una perspectiva diferente de cómo se producen, lo que permite al investigador formular una hipótesis, diseñar métodos de investigación y analizar de manera efectiva. Entonces, yo pongo acá, hay que elegir los temas, las variables principales de investigación. Para ello hay que tener en cuenta entonces cuáles son las variables. En este caso, cuando uno habla de una variable, entonces les digo yo acá una variable son características, propiedades de los seres vivos, fenómenos, objetos que tienen la particularidad de sufrir cambios. Por eso se llaman variables, porque varían y pueden observarse, medirse y ser objeto de análisis y controlarse durante el proceso de la investigación. Se le da el nombre de variable porque a lo largo del tiempo que dure la investigación o experimento pueden variar. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, independientes, dependientes de otras. Las variables son todo aquello que mide el estudio de investigación. Por ejemplo, acá estamos hablando de una de las variables puede ser la elección de los alimentos, que va a depender de otra, que es más independiente, que son la exposición a la publicidad de las personas. Entonces hay una variable dependiente o que por lo menos va a tener relación, que es la elección de los alimentos con respecto a la exposición que tengan a la publicidad de esos alimentos, ¿sí? Entonces, hay que elegir cuáles son las variables que se van a elegir para investigar, etc. Vamos a mirar aquí, hablando de esto, sobre el marco teórico.
También cortito. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Alguna? ¿Vamos bien? Sí, señora. Es mucha información, instructora, pero bien, claro. Sí, ahí vamos mirando. Igual son 2 sesiones que tenemos aquí para retroalimentar. Tienen 2 semanitas para entregar. Pero vayan avanzando y me van mostrando. Me pueden ir mandando al correo. Yo les voy a retroalimentando ahí lo que pueda. Y ya al final pues suben antes de la fecha límite la tabla o la matriz. Bueno, entonces, ¿qué le pasó aquí a esto? Uy, bendito sea mi Dios. ¿Será esta? No, esto porque no me llevó al... Ah, porque me lleva, creo que es acá. Bueno, miremos a ver. Ah, pero esto es como las variables, dependientes e independientes. Miremos a ver. ¿Por qué pegué yo fue esto acá? Con Full Tigo tienes lo que quieres. Lleva un plan postpago más internet, hogar y Max incluido por un año por solo... Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en donde les voy a explicar cómo identificar las variables de investigación en un proyecto. Así que comenzamos. Cuando estamos haciendo un proyecto es importante identificar nuestras variables de investigación. Cabe señalar que una variable es una característica o atributo que tiene una persona o un objeto y que es susceptible de medirse o comprenderse. Hay 2 tipos de variables. La variable independiente, que expresa la causa de ese fenómeno, y la variable dependiente, que expresa la consecuencia o efecto de ese fenómeno. Cuando realizamos nuestra hipótesis de investigación, es importante establecer cuál será nuestra variable independiente y cuál nuestra variable dependiente. Veamos en el siguiente ejemplo del tema que hemos estado trabajando en los últimos videos. Para redactar nuestra hipótesis es muy importante considerar nuestra pregunta general de investigación, ya que la hipótesis es la respuesta tentativa a esta pregunta general. Nuestra pregunta general es la siguiente: ¿cómo mejorar la comprensión lectora de los alumnos de la Escuela Primaria México en la ciudad de Puebla, México? Nuestra respuesta quedaría de la siguiente forma: los círculos de lectura permitirán mejorar la comprensión lectora de los alumnos de la Escuela Primaria México en la ciudad de Puebla, México. Si nos damos cuenta, estamos respondiendo a esta pregunta general y entonces es importante identificar las 2 variables que utilizamos. La primera es círculos de lectura, la segunda, comprensión lectora. Ahora bien, ¿cuál es nuestra variable dependiente y cuál nuestra variable independiente? Hay que considerar lo que anteriormente les mencioné. Una expresa la causa y la otra la consecuencia. Círculos de lectura sería entonces nuestra variable independiente, es decir, la causa. Comprensión lectora sería entonces nuestra variable dependiente o consecuencia. En una misma hipótesis podemos tener estas 2 variables o hasta una tercera, es decir, tener una variable independiente y hasta 2 variables o incluso hasta 3 dependientes. Eso dependerá también de nuestra pregunta general de investigación. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video. Yo no sé si acá... A ver, revisemos. Fíjense que hay en el video, por ejemplo, una hipótesis, ¿sí? Están mirando todos aquí el ejemplo. Qué pena que cogí de ejemplo siempre este trabajo, pero bueno, lo que digamos lo tenemos a la mano y lo podemos analizar. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Y mejor que tengan ese ejemplo. Que me gusta que tengas este ejemplo porque me sirve. Van avanzando ahí. Bueno, entonces fíjense, ustedes dicen aquí que las redes sociales imponen nuevos formatos y ritmos que desafían los lenguajes gráficos. Entonces, una pregunta de investigación es cómo se puede mejorar, ¿cierto? O cómo se pueden superar esos nuevos retos del lenguaje gráfico, o sea, con qué medios, cómo se puede mejorar, cómo se puede transformar esas plataformas de manera que sean más, no sé, más compatibles con
con los lenguajes gráficos o algo así, o algo que tenga que ver con la comprensión de la gente. Ustedes entonces pueden allí sacar la pregunta de investigación y a la vez ya identificar algunas variables. Entonces, si estamos diciendo que cómo podemos transformar o cómo podemos adaptar ese lenguaje visual de diseño gráfico a, no sé, ubíquense en una. Por ejemplo, yo no conozco mucho de Pinterest, pero TikTok sí e Instagram. Entonces, pueden ubicarse en esas dos. ¿Cómo se puede o qué estrategias se pueden utilizar, por ejemplo, para adaptar mejor el lenguaje visual de diseño a las plataformas de Instagram y TikTok? ¿O qué estilos? Puede ser otra pregunta. ¿Qué estilos de diseño son más afines a los nuevos formatos de las plataformas de TikTok e Instagram, por decir algo? Entonces, ahí ya tenemos una pregunta de investigación. Tenemos ya, podemos avanzar en tener una hipótesis. Yo no sé nada, pero, qué sé yo, por decir algo, podemos decir que tal metodología de trabajo o tales, no sé, velocidades de internet pueden mejorar los formatos, Ustedes miran ahí cuál puede ser una suposición, una hipótesis. De acuerdo a eso, si estamos viendo qué estrategias desarrollar para adaptar mejor ese lenguaje visual a ciertas, o pueden escoger una sola plataforma, ¿sí? Y ahí salen entonces cuáles serían, a ver, no sé, por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo se puede mejorar eso? ¿Cómo se podría mejorar ese lenguaje o esa adaptación de esos lenguajes gráficos a estas plataformas? No sé con qué, porque es que como no sé del tema, para poder hacer una hipótesis. Ay, no sé, como, no sé. Perdón. No, en este momento no se me ocurre ninguna hipótesis. Bueno, entonces uno revisa literatura, ¿sí? Y por decir algo aquí descabellado, porque como les digo, yo no sé nada, pero no sé, que digamos algunos autores han encontrado, puede ser, ¿no? Algo loco, que velocidades mayores de internet mejoran la capacidad de tales y tales software para la presentación justamente en esos formatos, ¿sí? No sé, qué sé yo, algo que tenga que ver, no, que es que los colores muy pálidos, entonces, digamos, qué sé yo, en los videos de TikTok de pronto se encontró, acuérdense que yo les mostré que se pueden también utilizar, no solamente, también se puede, digamos, revisar material gráfico y se puede mencionar con normas APA. Entonces, de pronto encontraron que, no sé, tales formatos de video, por decir algo, que tienen una resolución menor o unos colores tal, no se adaptan a de pronto alguien investigó en eso y para TikTok no sirve porque lo que sirve son como los colores, no sé, grabaciones o los videos con imágenes de mayor resolución o con colores más fuertes. Ya ustedes miran, pero obviamente eso no lo decimos nosotros, sino uno va haciendo la revisión y va encontrando. Entonces, después de que uno encuentra, entonces dice, bueno, ¿cuáles son las variables que yo voy a mirar? Entonces, ¿qué variables aquí son las que están en cuestión? Puede ser, por ejemplo, la aceptación del usuario, puede ser, por decir algo, viéndolo desde el punto de vista de algo que yo medio sí pueda entender, que no sea como tan técnico. La aceptación del usuario de los videos en TikTok realizados con tal o con tal herramienta o software, ¿sí? Entonces, una variable puede ser el uso de determinado, el uso de los software, ¿sí? Que puede influir o influenciar en la respuesta del usuario, en la respuesta del observador o del, no sé cómo lo llaman ustedes, el que observa algo que esté hecho en medios visuales, ¿cómo se llama? ¿Qué término usan? ¿Aló? Estoy pensando, pues ¿Es el observador? No, ¿cómo se llama? No, público. Es el usuario. Usuario, exacto. Entonces, puede ser respuesta del usuario, puede ser una, ¿sí? O aceptación, opinión del usuario. Esa puede ser una variable que sería una variable dependiente
de el uso del software para hacer los videos en TikTok. Puede ser el uso de software, puede ser la otra variable. Entonces uno puede empezar a mirar eso. O simplemente hacerlo descriptivo. Vamos a realizar una investigación que sea de opinión, ¿cierto? Entonces usted que, por ejemplo, uno puede en esa investigación empezar a hacer cuál es la que uno prefiere. Lo que les digo, yo Pinterest ni tiempo tengo, yo sé que eso es muy chévere, hay muchos muñecos y uno manda cositas, pero yo no, por mis tiempos no uso mucho y tampoco soy muy artística, entonces yo no uso Pinterest, pero eso, ¿qué tanto uso le den a una plataforma u otra? Es importante. ¿Qué es lo que más valoran? No sé, ¿por qué la gente, por ejemplo, hacer una investigación, un diagnóstico y revisar por qué la gente utiliza más o ve más o le llega más los mensajes por Instagram y no por TikTok o por Pinterest? ¿Sí? ¿Qué es lo que los hace escoger una cosa a la otra? ¿Qué es lo que más les llama la atención de los mensajes o los videos o las reels o yo no sé cómo se llaman, que están en TikTok, por ejemplo? ¿Sí? Todas esas cosas pueden ser de una investigación descriptiva. Y finalmente revisar, entonces, qué sé yo, habrán unos software visuales que son más enfocados a lo que les digo, no sé, a la definición. No sé, pues a mí me encanta, por ejemplo, yo no sé nada de fotografía, pero soy muy empírica y sé que obviamente hay fotos que tienen una resolución mayor que la otra, pero dependiendo para el uso de lo que uno quiera, pues utiliza una resolución mayor o menor, ¿sí? Ahí revisan ustedes cuáles serían como la variable, así sea que sea solo descriptiva, que van a describir ese fenómeno, ¿sí? Entonces, no sé, hicimos una investigación, fue de un diagnóstico, donde estuvimos mirando cuáles son las plataformas que más se usan y el lenguaje visual más utilizado en Instagram. También definir cuál sería el que más llama la atención a los usuarios en TikTok o en Pinterest, o cuáles son las motivaciones, porque también uno, lo que les digo, de pronto aquí también, dependiendo de para lo que uno lo use, pues está la motivación de ver más Instagram y no usar Pinterest, porque pues por ahora no lo necesito, no tengo el tiempo, ¿sí? Puede ser de índole descriptivo, o puede ser de índole explicativo, donde hay variables dependientes o independientes, pero pues ya eso es ya de la técnica de ustedes, de la experticia de ustedes, saben cuáles son las variables que pueden estar allí influenciando. Y ya pues obviamente por ejemplo, aquí están hablando aquí se me ocurre a mí, están hablando de la aplicabilidad, están hablando de diseños interactivos. Entonces, pueden investigar qué metodologías de diseño interactivo son las que más se ajustan a Instagram o a TikTok, o si los diseños interactivos le gustan a la gente que usa Instagram, por ejemplo, o TikTok. Yo no sé qué tanta interacción. Yo, por ejemplo, cuando uno sube algo en TikTok, pues sencillamente pone de pronto es un comentario, pero pues yo no sé más allá qué interacción pueda tener. No sé si en Pinterest bueno, no sé. Hay muchas cosas que ustedes pueden revisar, pero todo esto que ustedes tienen, escojan, ¿cierto? Unas variables a investigar, así sea que solo las vayan a describir, así sea que solo, porque una investigación también es perfectamente válida, que sea de diagnóstico, ¿sí? De diagnóstico y de pronto de unas sugerencias de metodologías o de protocolos en este caso, que sería de diseño, ¿sí? Interactivo, por ejemplo, para una u otra plataforma. O cuáles son las características que más, lo que les digo, más llaman la atención a los usuarios de Instagram, TikTok y Pinterest en los diseños gráficos, no sé. Ustedes revisan que de todo esto que escribieron, que les sirve de base, o sea, que hay mucho recurso para poder desarrollar, pero sí hay que tener en cuenta entonces eso. Entonces, el tipo de lenguaje visual, puedo verlo yo como una variable acá. Entonces, tipo de lenguaje visual e impacto en el usuario en Instagram, por ejemplo. Impacto en el usuario en las plataformas. Puede ser la otra. Pero ustedes revisan allí. Volviendo entonces. ¿Dónde estábamos? Ya ni sé en qué estábamos nosotros acá. Era en el marco teórico. Perdón, miro aquí esta de qué va.
¿Alguna pregunta? Ahí lo van haciendo borrador y me van mostrando. Entre más sencillita la investigación, mejor. Lo que les decía, es preferible hacer varias fases de una investigación y hacerlas sencillas, con unos objetivos, algo que sí pueda uno realmente realizar con los recursos que tiene y no ponerse. Por ejemplo, esta parte de diagnóstico es muy fácil porque nosotros vimos la vez pasada cómo hacer un cuestionario, una entrevista o hacer una encuesta. Eso es relativamente fácil de acceder, no es tan costoso. ¿Aló? Digo, ¿me escuchan? Es que aló. Sí, señora. Pero van empezando a... ¿Esto qué es? Ay, no, ¿esto qué es? Esto está loco. Llegó el momento de cambiar. Hasta 40% de descuento en celulares en referencias seleccionadas. En este nuevo ejemplo de marco teórico, el riesgo y confianza en... Entonces, aquí vamos a ver si, así como vimos ya el ejemplo de los antecedentes, cómo redactarlos, aquí vamos a ver ejemplos de cómo redactar el marco teórico, ¿vale? Dura 6 minuticos. móviles, los autores desarrollaron este ejemplo. Primero definen riesgo y confianza en comercio electrónico y móvil, clasifican cuáles son las compras móviles y desarrollan las causas o antecedentes del riesgo y las causas o antecedentes de confianza. ¿Cómo hacer el marco teórico? El marco teórico es un conjunto de conceptos y teorías que describen y explican tu problema de investigación. Es decir, el marco teórico dirá qué es tu problema de investigación y por qué sucede tu problema de investigación. Hacer el marco teórico te ayudará bastante en la etapa de análisis y discusión de los resultados. Los resultados los vas a discutir con las teorías. Otra función del marco teórico es describir cuál es tu tema de investigación, cuáles son tus variables y cómo se relacionan las variables entre ellas. Para construir el marco teórico necesitas hacer una revisión de literatura. En este punto debes leer muchos libros o muchos artículos científicos para encontrar los conceptos y las teorías que ayudarán a construir tu marco teórico. Esta literatura se encuentra mucho más fácil en bases de datos. Salte de Google, pásate a Google Académico, Cielo, Redalyc, EBSCO, PubMed, entre otras bases de datos. Y para encontrar muy buena información, te recomiendo que domines los trucos de búsqueda avanzada de información. Así podrás encontrar mejores artículos y mejores libros en las bases de datos. Un marco teórico se construye por medio de títulos y subtítulos. Una estructura básica del marco teórico sería así. Primero, definimos una variable inicial o una variable central. Nosotros la denominamos variable A. Esta variable la definiremos empleando las definiciones que tienen varios autores, 3, 4 o 5 autores. Luego podremos describir cuál es la relación entre la variable A y otra variable, por ejemplo, la variable B. Esa relación entre variables es una teoría, así que por medio de teorías nosotros vamos a vincular nuevas variables. Estas nuevas variables también es necesario definirlas según varios autores. Otro título podría ser cómo influye otra variable, por ejemplo, una variable C en la variable A. Y por supuesto, la nueva variable C también tendríamos que definirla. Como puedes ver, el marco teórico es definir variables y mostrar cómo se relacionan entre ellas. Vamos a ver unos ejemplos de marcos teóricos. Este primer ejemplo de marco teórico es sobre Internet de las Cosas. Los autores de este artículo tienen los siguientes títulos: definición de Internet de las Cosas, arquitectura de Internet de las Cosas, aplicaciones de Internet de las Cosas, áreas prioritarias y retos. Como puedes ver, en retos hay dos retos: privacidad y seguridad y confianza. Perdón, ahí era lo que les decía, que hay temas principales, ¿sí? Alrededor de un mismo tema general de la investigación, que en este caso es el Internet de las Cosas. Hay unos títulos que van a ir ahí, que son estos, el 1, 2, 3, y unos subtítulos que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con los retos del Internet de las Cosas, y hay un subtítulo de privacidad y seguridad, otro de confianza. Si quieres saber más sobre este marco teórico, acá te dejo la referencia bibliográfica. Veamos un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es un marco teórico sobre aceptación de tecnologías y learning.
Los autores hicieron el siguiente marco teórico. Primero, e-learning en educación superior. Segundo, modelo de aceptación de tecnología. Y tercero, determinantes de esa aceptación de estudiantes de e-learning. En este caso tenemos tres factores, tres determinantes. Primero, la influencia social. Segundo, la percepción de disfrute. Y tercero, la autoeficacia computacional. Cada uno de estos tres factores influyen en la aceptación de estudiantes. Ahí estamos viendo cómo estas variables nuevas que fueron definidas se relacionan con esta variable que también fue previamente definida. Aquí estamos viendo relaciones y definiciones de variables. Nuevamente te dejo la fuente por si quieres consultar más. Acá te muestro un tercer ejemplo de marco teórico. Este es sobre la autoeficacia de estudiantes, conexión con el aula y logro académico. Hay tres variables, supongo que se definirán y se relacionarán. Empezamos con la variable autoeficacia, luego se vincula la autoeficacia con el logro académico y luego vemos cómo bajo ciertas teorías, por ejemplo, la autoeficacia se relaciona con el logro académico, cómo el modelo de autosistema se relaciona con el logro académico y cómo la teoría del valor de la expectativa influye en el logro académico. Nuevamente observamos definición de variables y relación entre variables. En este nuevo ejemplo de marco teórico, el riesgo y confianza en compras móviles, los autores desarrollaron este ejemplo. Primero definen riesgo y confianza en comercio electrónico y móvil, clasifican cuáles son las compras móviles y desarrollan las causas o antecedentes del riesgo y las causas o antecedentes de confianza. Con eso pueden ver cuáles son las causas del riesgo, las causas de la confianza que influyen sobre las compras móviles y con eso desarrollan su marco teórico. Nuevamente te dejo la fuente. Para construir el marco teórico, dado que tienes que citar mucha información, es importante que cites muy bien la información. Esto se hace por medio de las normas APA, IEEE, Vancouver y Contec, entre otros. Por último, si construyes un mapa conceptual o un diagrama o un árbol de problemas que relacione las variables, será muy chévere para poder resumir gráficamente todo tu marco teórico. ¿Te gustaría saber si vas bien en tu marco teórico? Dale clic en el link de la caja de comentarios para descargar una rúbrica para saber si vas bien en tu marco teórico. Suscríbete, sé que este video te gustó muchísimo y compártelo con toda tu comunidad. Si quieres participar ¿Escucharon? ¿Pudieron ver el video? ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? ¿Escuchan? Sí, señora. Ah, bueno, entonces, piensen, no me acuerdo si les di algo del árbol de problemas. ¿No? ¿No hemos visto nada del árbol de problemas? Creo que no. Bueno, entonces es que la guía aquí, como nos toca hacerle caso también a nosotros los instructores a la guía que ella trae, les mandaron a hacer un mapa mental, pero en realidad muchos de los proyectos se construyen con el árbol de problemas. El árbol de problemas es, como su nombre lo indica, una construcción donde tenemos, por ejemplo, acá. Tenemos un problema. Perdón, instructora, tengo que salir en este momento. Entonces, pues, le pido excusas, me retiro. No te preocupes. Ya después ves la grabación. Dile a tu compañero que ponga atención. Bueno, vale. Gracias. Gracias. Entonces, básicamente, el árbol de problemas, nosotros tenemos un problema central. En las causas vamos a poner unos problemas que son directos, o sea, que causan directamente relacionados a ese problema central. Y en las ramas, los problemas, o sea, del problema central, que es el tronco del árbol, hacia arriba son las ramas, vamos a poner unas consecuencias, unos impactos que son fruto de ese problema central. Unas consecuencias directas y otras indirectas. Entonces, aquí hay un ejemplo. Se encontró, por ejemplo, un problema central que es la frecuente accidente de los buses. ¿Por qué? Por los conductores imprudentes, por vehículos en malas condiciones, por las calles en mal estado, que a su vez tienen unas causas, por ejemplo, las causas de los vehículos en malas condiciones, es vehículos obsoletos,
deficiente mantenimiento. Y a su vez, este problema central pues va a tener unos impactos, unas consecuencias, como son que los pasajeros llegan tarde, que hay heridos, muertos, y al final una consecuencia, un impacto, digamos, secundario de más orden, que es la pérdida de confianza en la empresa de transporte, ¿sí? Entonces uno puede escoger el problema y empezar a identificar los problemas. Hace uno normalmente, lo que hace uno es una lluvia de ideas de los problemas que encontró. Ustedes ahí ya tienen el mapa donde están las necesidades, los pueden listar en una lluvia de ideas y escoger, en el caso de ustedes si se van a hacer de a dos, etcétera, escogen ahí un problema central. El problema central normalmente es el que es causado por muchas causas y que a su vez causa también grandes impactos. Entonces es un problema, digámoslo, crítico. Esos problemas centrales entonces son críticos de resolver y dependen también de otras causas o de otros problemas que no se han solucionado. Siempre entonces lo que les decía, formular el problema como un estado negativo, etcétera. Normalmente eso se hace con tarjetas, o sea, con pedazos de cartulina o eso, o si no en el tablero. En el tablero también puede uno empezar o en un papelógrafo, hace uno este ejercicio con la comunidad o con el grupo de trabajo y analiza los problemas. Entonces, y hace uno un árbol de problemas. Aquí les decía al señor en el video que hicieran este ejercicio del árbol de problemas, porque así es muy fácil también identificar las variables que están relacionadas. Por ejemplo, aquí una variable puede ser los accidentes o la frecuencia de los accidentes, ¿sí? Ahí miramos el problema central que son frecuentes accidentes. Entonces, una variable, algo que sí va a depender de otras cosas, una variable que es dependiente de muchas otras es la frecuencia de la accidentalidad o la frecuencia de los accidentes, ¿no? Y las variables que pueden variar esa variable, ¿sí? Que son variables independientes, es la experticia de los conductores, ¿sí? Cuando hablamos aquí, o la capacitación de los conductores, cuando hablamos de conductores imprudentes, la condición de los vehículos, la condición de las calles. Esos son tres variables ahí que están relacionadas. Miren que en el árbol de problemas se ve con una variable central que es la existencia o la frecuencia de los accidentes en bus, ¿sí? Entonces, por eso dice él que hagan el árbol de problemas. Este árbol de problemas después se pasa a árbol de objetivos, se pasa en positivo, o sea, todo lo mismo, pero como si ya se hubiera solucionado. Entonces, si decimos frecuentes accidentes en ómnibus, hacemos otro árbol que se llama el árbol de objetivos, donde esté todo en positivo. Entonces, o muy pocos accidentes de ómnibus. Conductores imprudentes, conductores prudentes. Es como si fuera un espejo y todo se pasa en positivo. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder redactar los objetivos del proyecto de investigación. Cuando se pasa todo en positivo, entonces yo puedo tener unos objetivos específicos que es mejorar la capacitación de los conductores de los conductores con capacitación. Entonces, mejorarla con capacitación puede ser una. Los otros, mejorar las condiciones de los vehículos o de los buses. Reparar las calles, ¿sí? Entonces, de ahí pueden salir los objetivos principales específicos de una investigación. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, entonces, después vemos con más calmita. Sigamos mirando aquí qué más tienen que llenar. Entonces, en el anexo, enfoquémonos entonces, tienen que redactar la pregunta de investigación, el problema. Cuando ya vimos entonces el marco teórico, ¿sí? Ya lo vimos aquí, este ya lo vimos ahorita, que era, y vimos los videos, vimos también la justificación, esto ya está. Vimos los antecedentes. ¿Sí? Miremos entonces cuando hablamos del enfoque. Eso es lo que les decía, el enfoque. Entonces, ustedes van a poner si su investigación es cuantitativa, cualitativa, lo que les decía. El tipo de investigación.
el tipo de investigación aquí es si es exploratorio. Normalmente o sea, aquí se divide el tipo de investigación en exploratorio, descriptivo o explicativo, dependiendo de qué es lo que se quiere. No, muchos de los, como les digo, de las investigaciones no van a ser exploratorias porque las exploratorias son de temas que son poco familiares, poco investigados, entonces todo nuevo. Vamos apenas a explorar ese tema. Uno normalmente si hace una revisión exhaustiva va a encontrar que alguien ya normalmente, bueno, a no ser que sea un tema de verdad muy, muy nuevo, ahí sí sería exploratoria. Lo que normalmente sí es descriptiva, porque en la descriptiva se comprueba una variable identificando entonces las características de ese fenómeno variable y las conductas, cómo se comporta ese fenómeno. Y explicativo, entonces, cómo se va a comprobar que esa investigación funciona o no para la solución de un problema. Es decir, va a encontrar en el explicativo unas causas y unas consecuencias para ese fenómeno y una relación entre variables, que a veces esas ya llevan más tiempo. En el caso de la que vamos a hacer aquí, muy académica, muy rápido, porque tienen apenas esta semana y la otra, pues no sé hasta qué punto vayan a poder explicar un fenómeno, pero sí por lo menos describirlo. Entonces, en tipo de investigación colocan descriptivo, o explicativo, o exploratorio descriptivo, o descriptivo explicativo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos entonces de la pregunta de investigación y del problema de investigación, permítame un segundito, yo busco aquí unos archivos. Hasta hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que no hayan entendido. Ay, yo no les estaba compartiendo pantalla. Dios mío, Señor. Señor, ayúdanos. No estaban viendo lo que yo les estaba diciendo, ¿no? No, señora, pues estaba hablando así. Estaban ahí como que esta señora que... Bueno, a ver, entonces. Ya, permítame un segundito. Un poquito de agua ya. Voy entonces aquí a... Wait a minute, segundito. Cerrar esto acá. Voy a compartir pantalla de vuelta. Yo sé que la guía está larga, pero vayan avanzando y me van mostrando. Por eso le digo, hagan algo muy sencillito, pero que puedan hacer. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en otra parte que tienen que llenar, que es fundamental, que es el problema de investigación, en este acá, problema de investigación. ¿Listo? Entonces, como les decía, tiene que ser muy concreto. ¿Qué pasó a esto? Cuando hablamos entonces de poder definir correctamente un problema de investigación, entonces por lo menos tiene que tener 4 elementos. Una variable, entonces ¿cuál es la variable que muestra que hay un problema? ¿Qué circunstancia? Con un calificativo, lo que les decía. No sé, falta de, ausencia de, alto porcentaje de, o bajo porcentaje de, un calificativo. Un lugar, en dónde está ubicado ese problema, en el tiempo. También, ocurre ese problema está ocurriendo ¿cuándo? ¿En qué año? Entonces, por ejemplo, uno dice, no, es que en un sitio, el problema es la inseguridad, pero no, así no se puede poner en investigación, se tiene que poner alta tasa de inseguridad. Fíjense que ya estamos calificando a alta tasa de qué, de una variable que es la inseguridad en el municipio de tal cosa, en el año tal. Ahí ya está bien definido el problema.
Entonces tienen que encontrar ahí cuáles son. Aquí entonces la variable inseguridad, lo que les dice el calificativo alta tasa, en dónde, en tal municipio y en qué año. Entonces ahí ya está bien redactado el problema, bien puntual. Cuando hablamos, esto lo vamos a ver ahora en este video, la pregunta de investigación. Entonces, siempre empieza con una, ya así es que una W question, una pregunta como qué, de qué manera, cuál sería, cómo, qué diferencia hay, qué relación hay, cómo establecer relaciones, ¿sí? Entonces siempre empieza con una pregunta, cómo, qué, cuál. Una unidad de análisis son los objetos o fenómenos o la variable que se va a investigar. En el caso del ejemplo anterior, pues la inseguridad. Las variables son características que pueden ser valoradas, en qué periodo va a ser el estudio y en dónde, la dimensión espacial. Aquí hay un ejemplo de una pregunta de investigación. Entonces encontramos el problema y de ahí sale nuestra pregunta de investigación. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuál será la relación entre el tipo de técnica educativa y el ritmo de aprendizaje en programas de educación de adultos en la localidad de Usme, en Bogotá, en el año 2013? Ahí ya está, tiene todos los elementos. La pregunta base que sería ¿cuál será? La variable ritmo de aprendizaje y la otra variable tipo de técnica educativa. Ahí ¿cuál será la variable independiente y cuál será la dependiente? ¿Cuál creen ustedes que es ahí la variable dependiente? ¿Cuál depende de cuál? ¿Tipo de técnica educativa o el ritmo de aprendizaje? ¿Cuál es dependiente de cuál? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, sí señora. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuál es dependiente y cuál independiente? ¿Tipo de técnica educativa o ritmo de aprendizaje? ¿Cuál depende de cuál? El ritmo ay, se me fue lo que dijiste. ¿O el tipo de técnica educativa? ¿El ritmo depende de la técnica? Exacto, entonces la dependiente sería el ritmo de aprendizaje y la independiente son las técnicas educativas que se usen. Dependiendo de eso, aprende la gente más rápido o más lento, ¿sí? Que sería el ritmo de aprendizaje. Entonces, fíjense que aquí en la pregunta de investigación, de acuerdo al problema ubicado, se saca la pregunta y podemos tener una pregunta para una investigación específica, la que quieran ustedes con respecto a esa problemática. En este caso, ¿cuál será la relación entre el tipo de técnica educativa de ritmo de aprendizaje en programas de educación de adultos? Entonces, la unidad de análisis se basa en qué sujetos, en qué comunidad, en qué nicho de usuarios o de consumidores, no sé, personas entre tal. Por ejemplo, uno las puede dividir, por ejemplo, por estrato socioeconómico, por rango de edades, porque en el caso de ustedes los medios gráficos pues varían mucho lo que usan o lo que prefieren los jóvenes a los adultos, qué sé yo. En donde en la localidad de Usme está la dimensión espacial, el lugar y el año, la dimensión temporal en el año 2013. ¿Sí? Entonces, así correctamente está la pregunta de investigación. El problema, entonces, fíjense, tiene que ser algo muy puntual. La variable que vamos a medir con una cualificación que denote que es un problema, en este caso alta tasa, en dónde y el año. Bueno, la pregunta de investigación entonces indica con claridad qué información se va a obtener el investigador para resolver el problema, orienta la respuesta que busca con la investigación. Todo el trabajo de investigación debe girar en torno a la pregunta y ayuda al investigador a estar centrado en la misma investigación. Una pregunta de investigación entonces es breve, simple, no abstracta,
que no se preste para ambigüedades, que sea posible encontrar, porque es que los objetivos van a salir de allí, ¿cierto? Los objetivos específicos responden a esa pregunta de investigación que me hice, demuestran claramente la importancia para la sociedad, captan la crítica, se quedan muy fácilmente en la retentiva de la gente. Aquí hay algo que hablaban del planteamiento de un problema. Aquí hay un ejemplo. Las bajas ventas puede ser, bueno, si hicimos el árbol de problemas, entonces tenemos un problema central, unas causas y unas consecuencias. Entonces tenemos un problema. Las ventas que son bajas causadas por la competencia de productos importados. Unas consecuencias de mantenerse bajas las líneas de venta, la empresa corre riesgo de salir del mercado. Y hay un síntoma que es que identifican un problema, que en este caso pues son las bajas ventas. Bueno, vamos a mirar este. Perdonen aquí esta cosa, yo creo que es una alergia a lo que yo tengo. Ay, como que ya no está disponible. Es aquí. Hay unos que a uno los mira y ya al ratico los quitan. Qué pena con ustedes, es que me salí sin querer del Teams o me sacó. ¿Me escuchan ahí? Sí, instructora. Sí. Me salió esta cosa y me quedé, yo sí escuché un pitico y dije, ay, ¿qué pasó? Bueno, me dicen si escuchan el ¿Escuchan? ¿Escucharon la música? Sí, sí, señora. Bueno. Instructora, ¿estás presentando imagen? ¿Perdón? ¿Estás presentando imagen? Porque si es así, no se ve. ¿No se ve? Oh, espérate, No. entonces voy a volver a compartir pantalla completa, a ver. La completa, permitir. ¿No? Ahora sí. ¿Qué es el planteamiento del problema? Toda investigación se origina en un problema. Y a este problema debe darse la solución, lo que se logra mediante el desarrollo de una investigación. Es en realidad el primer paso a dar. ¿Qué se entiende por problema? Primero debemos definirlo. Es una situación que se desea cambiar o modificar. Para esto, primero debe identificarse cuál es dicha situación. Esto se logra mediante la descripción de sus síntomas más evidentes. Consideramos, por ejemplo, lo que salta a la vista o lo que conocemos a partir de la observación.
Se hace de la forma más rápida antes de establecer una profundidad en el nivel de investigación. Hay que considerar que un buen planteamiento del problema debe contener síntomas, o sea, un esbozo breve de los síntomas que identifican el problema, acompañado de cifras oficiales que avalen la veracidad de las mismas. No podemos trabajar sobre hechos empíricos cuando estamos trabajando en investigación. Por lo general, siempre lo mejor es trabajar sobre bases sólidas. Las causas. Por ejemplo, la baja de las ventas es causada por la competencia de productos importados. Es importante establecer la causa que está generando un problema que queremos resolver. Y luego las consecuencias. Es decir, como ejemplo sería, de mantenerse la baja en las líneas de ventas, la empresa corre el riesgo de salir del mercado. Se debe dejar bien claro lo que pasaría si se mantiene el problema. El síntoma establece un esbozo general, las causas establecen aquello que estamos considerando que genera el problema, y en las consecuencias se deja bien claro qué ocurre si el problema no se soluciona. Además, hay que ofrecer un pronóstico o solución a este problema. En otras palabras, plantear la propuesta de solución a la problemática. Como ejemplo sería, es necesario identificar y proponer alternativas de inversión para que el mercado de valores participe de manera directa en el financiamiento de proyectos de inversión. Por último, plantear el problema de investigación. En esta fase, una vez que has determinado todas las partes del planteamiento del problema, realizas un compendio de todo que te permita plantearlo de la mejor manera. Y esto lo vas a realizar mediante una o varias preguntas de investigación, que te van a servir de base para formular posteriormente los objetivos generales y los objetivos específicos del proyecto investigativo. Bueno, ahí está pues como muy conciso lo que debe de tener un problema de investigación. Lo que les decía, a ver aquí que a veces uno mira y en el momentico ya los han quitado. ¿Escuchan? ¿Están escuchando ahí? Sí. Sí, sí, sí.
La anterior era, ¿me escuchan? La anterior era la que habíamos visto de ejemplo, ¿sí? Entonces aquí están dando otro ejemplo. ¿Me escuchan? ¿Escuchan bien? Sí, sí, señora. Bueno. Esta es otro ejemplo. Bueno, entonces, conclusión. Van a identificar entonces, dependiendo esa... ¿Aló, me escuchan? Van a identificar entonces el problema, que ya saben cómo se redacta, la pregunta que sale de esa revisión de antecedentes y estado actual y sobre todo del mapa que ustedes tienen ya mental de las problemáticas encontradas. Entonces, definen el problema, hacen la pregunta de investigación dependiendo de cómo de qué van a investigar con respecto a ese problema, y de allí salen los objetivos generales. Perdón, miro aquí una cosa en la guía entonces de la actividad. Les hablan de la pregunta, lo que estamos aquí viendo, la identificación del problema. Entonces dice que es necesario revisar lo expuesto en el mapa mental que ustedes hicieron. Se hace la descripción del problema, se define en el ámbito espacial, la propuesta sin emplearlo, se identifica en forma clara cuál es el problema, quiénes lo tienen, las causas en general, las consecuencias que acarrea el problema y qué sucedería si no se resuelve el problema. La pregunta de investigación dice que en la guía es necesario tener en cuenta que guarda estrecha relación con los objetivos de la propuesta y la revisión de literatura hecho. Para ello escribe una pregunta cuya respuesta sea la solución al problema planteado. Y la solución pues se desarrolla con los objetivos. Entonces, el objetivo general tiene que ver con el problema y la pregunta de investigación. Es concreto, se redacta en lenguaje claro, inicia su redacción con un verbo en infinitivo, incluye qué se quiere hacer en la investigación, a dónde se quiere llegar, y mediante la respuesta a sus interrogantes que conllevan a la respuesta de la pregunta problemática ya formulada. Y los específicos pues van a ayudar a llegar a ese objetivo general, y lo que va a resolver la investigación. Se desprenden del objetivo general. Entonces, lo que me ayuda a mí a cumplir el objetivo general. Marco teórico ya lo revisamos. Quedemos acá y quería mostrarles cómo nos enfocamos hoy mucho en lo que es esa revisión de literatura para que puedan sacar bien ese objetivo general, específico, y sobre todo pues hacer esa revisión de antecedentes en este Excel que tienen que llevar o terminar. Habla aquí, bueno, cuando hablamos de técnicas, pues encuestas, entrevistas, etcétera, métodos de observación, las referencias bibliográficas en normas APA,
los recursos que se requiere, por ejemplo, para aplicación de técnicas de recolección de datos, como son de lo que vimos de encuestas, entrevistas, eso después lo vimos en la clase entrante, pero mientras tanto pueden ir llenando lo que puedan. Pero aquí les quería mostrar que hay una tabla que deben llenar ustedes organizando la revisión bibliográfica que hicieron tanto para los antecedentes como para el marco teórico. Entonces, fíjense que aquí en la tabla les piden, entonces, el registro de ¿cuándo consultó ese libro, esa ficha, bueno, lo que sea, en la base digital Google Scholar, bueno, la que hayan digitado, la que hayan utilizado. Entonces, fecha de la consulta. 27/05 del 25. Base de datos, ¿con cuál base de datos consultaron? Por ejemplo, para los antecedentes, o para esa teoría. Términos de búsqueda. Entonces, en términos de búsqueda, van a colocar allí el link, de manera que si yo o sea, cualquier persona le da el link acá, les lleva al artículo, etcétera. Para recursos web, entonces, ¿qué recursos web utilizaron? ¿Qué páginas web utilizaron? Google, etcétera, para buscar. Palabras claves con que buscaron. El contenido y el resumen. Vamos a hacer aquí ya para terminar el contenido, si es un artículo o si fue una película, bueno, lo que sea, más o menos el contenido, las palabras claves con que la encontraron y un resumen en general de eso. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a mirar aquí un ejemplo de algo que hayan hecho ellos anteriormente. Perdón acá. Revisemos acá esta. Entonces ellos en este ejemplo, que fue una del curso pasado, la propuesta tenía que ver con métodos de enseñanza de inglés para los estudiantes o sea, había un problema que era el bajo dominio del inglés en la carrera. Entonces, ellos plantearon una pregunta de investigación, era qué técnicas de estudio pueden mejorar ese dominio del inglés. Lo plantearon bien, con su año, en dónde, a quiénes, la población. Entonces, aquí, ¿de quién están hablando de que se da ese problema o sobre quién se va a investigar? Los estudiantes. El objetivo general, revisar y proponer técnicas de estudio para mejorar ese rendimiento del idioma inglés. Perdón, qué pena con ustedes. Entonces, así mismo entonces empezaron a buscar en las páginas. Entonces, la fecha de consulta, ¿cuándo lo consultaron? ¿En qué base de datos lo consultaron bibliográfica? La Redalic. Términos de búsqueda, interculturalidad de enseñanza de inglés. Recursos web, el link donde los artículos científicos siempre tienen un DOI, como les decía la clase pasada, que es como el código, donde si yo le doy clic ahí, miren acá, me lleva directamente al artículo. Fíjense ahí yo con el DOI me lleva al artículo directamente, mírenlo ahí. Ahí está el resumen. Lo que les decía, cuando hablan de resumen y hablamos por ejemplo, artículos científicos de cualquier trabajo de investigación, entonces tiene una introducción, el objetivo del artículo, en el caso de la propuesta investigativa, qué método se usó, los resultados, las conclusiones. Pero ahí está el artículo, ¿sí? Entonces se coloca el DOI. Y es el DOI, entonces, si yo le doy clic, mírenlo acá, a la izquierda, ¿lo están viendo ahí? Donde dice DOI, a la izquierda, arriba, dice PDF en English, publicado tal, el DOI. Eso es lo que copian ustedes acá. Ahí. ¿Sí? El DOI, palabras clave, ¿cómo lo buscaron? ¿Con qué palabras clave? El contenido, análisis de error de la interculturalidad, la enseñanza del inglés y el resumen del artículo, más o menos de qué trata el artículo. Miren, ellas hicieron aquí esta búsqueda para análisis de antecedentes y de bibliografía. Por ahora, entonces, encuentren el problema, encuentren una pregunta de investigación que quieran resolver, que puedan resolverla con unos objetivos.
y vayan llenando eso. Miren, en los objetivos específicos hay que colocar el objetivo, qué actividad tengo que hacer para lograrlo, los recursos y el producto, los productos de investigación. ¿Listo? Qué pena, instructora. Es que tengo una duda y no sé si ya lo habías dicho, pero no me acuerdo. Dale, tranquila, dale. Este formato, ¿tú dijiste que lo ibas a enviar o algo así? No te escuché bien, perdóname. ¿Es un qué? Este formato, ¿tú dijiste que lo ibas a enviar o por el correo o no sé si va a ser se encuentra en Desayuna, pero ya se los envió al correo. Sí, en la plataforma Desayuna están los anexos en el, espérenme, hagamos aquí el ejercicio. Sino que ya me sacó Desayuna. Desayuna esta que le saco unas canas. Y Sofía se viven cayendo. Sí, sí, casi todo el tiempo. No, eso es una cosa loca. Eso darle un estresado. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? A ver si entra. Pedirle a Dios. Es que en el material que ustedes tienen están los anexos de las actividades. Veremos, esperemos a ver. Ahí yo no veo que usted esté navegando, ¿cierto? ¿Ven ustedes que esté navegando? Yo no le veo ni que gire la flechita. Sí, no, está como congelado, ¿no? Ay, Dios mío, pero sí ven que es que esta cosa. ¿Cómo así? Ven que está caída. Pero en principio ahí en el material de estudio aparece entonces, yo les mando esta, se las mando al correo, que es el anexo 2 y 1. En el 1 pues estaba era cómo hacer un mapa mental, que eso pues no tenía mucho sentido. Pero en esta sí está cómo organizar la propuesta de investigación, que tiene esta primera parte que es el diseño. Todo esto es lo que les toca llenar. Está la ejecución, que es el registro de búsqueda. Como ya si quieren yo les puedo enviar de manera de ejemplo esta que estábamos viendo. ¿Les parece? Esta de acá que está corregida, para que más o menos les sirva, ¿sí? Les envío esta, ejemplo de propuesta. Y ahí ya ustedes van llenando. Piensen aquí, por ejemplo, en esta investigación ellos van a hacer encuestas. Entonces, encuesta virtual, entrevista, investigación bibliográfica. ¿Cómo lo hicieron? Con un cuestionario estructurado, cómo fue el desarrollo de las encuestas. Entonces, como eso es un ejercicio aquí académico y tienen que ya es que dar resultados, entonces háganlo, por ejemplo, si van a aplicar un instrumento de recolección de datos como la encuesta o la entrevista. En la realidad, yo tengo que poner aquí la población. La población, entonces, serían las personas a las que yo les voy a, en este caso, pues ellos pusieron el curso, pero como es un ejercicio académico, pongan algo así como el curso, a los familiares. En el caso, por ejemplo, que estábamos viendo de las compañeras que están viendo, digamos, qué técnicas
son las más aptas, o si están viendo algún resultado sobre algunos usuarios, etcétera. Esa escogencia de los usuarios, escojan por ejemplo, para los del SENA, los de la carrera de ustedes, algo así, donde ustedes puedan saber, por ejemplo, la población, no sé, por decir ¿cuántos son en el curso? ¿20? ¿20? ¿Cuántos son? No, somos 17. 17, no alcanzan a 20. Entonces, esa, digamos, puede ser, si ustedes escogen hacerle la encuesta, como esa manera académica, no es en la realidad, pero, por ejemplo, pues, a gente joven. Entonces, de esos gente jóvenes, a lo mejor de un municipio son 20,000. Y aplicando siendo juiciosos, pues, si fuera una investigación real, uno aplica eso se llama una fórmula para sacar la muestra representativa. Entonces, de esos 20,000, de esos 2,000, bueno, de lo que sea el número de jóvenes, por ejemplo, que yo quiero encuestar, pues una muestra representativa con un grado de probabilidad o un margen de error relativamente pequeño, no sé, son 1,000 o son 500. Pero como esto es un ejercicio académico, háganlo con una población pequeña, puede ser a los aprendices del SENA de la carrera tal, y ustedes hacen una muestra y aplicaron a 6 personas, ¿sí? El todo es que hayan aplicado esas técnicas así, no sea, digamos, con la rigurosidad como si fuera una investigación real, ¿sí? Pero en realidad, por ejemplo, aquí ellos pusieron población o conjunto de elementos de investigación, los estudiantes, por ejemplo, y aquí más adelante creo que sí les preguntan la población muestra. Entonces ellos ponen la población de estudios, son todos los estudiantes de esta carrera, de esta ficha. Y como es un grupo pequeño, dicen que encuestaron a todos, pero pueden haber encuestado sacando con la fórmula a un grupo más pequeñito. Entonces aquí en la ejecución lo que dicen es aplicaron tales encuestas, qué fue lo que pasó, qué revelaron esas encuestas. Algunos colocan aquí, porque uno de los resultados, cuando uno saca los resultados, por ejemplo, de encuestas, puede hacer diagramas de torta, de barras, los pueden colocar ahí, organizar esa información ya procesada. Miremos si ellos hicieron aquí algo de eso. No, solamente escribieron, pero pueden no solamente escribir los resultados, sino también mostrar en tablas o gráficas. Y hace el informe final de investigación que trae, pues, cómo finalmente, cuáles fueron las conclusiones, la interpretación y las conclusiones de la investigación. Por ahora, yo creo que tienen suficiente tarea para que esta semanita vayan preparando por lo menos estas 2 primeras páginas, que son las del diseño de la investigación, no tanto de la ejecución, y me van contando, ¿listo? Entonces yo les voy a mandar, yo no me voy a parar de aquí hasta que no les mande, porque si no se me sigue pasando, les mando lo de las normas APA para que puedan citar bien, les mando este formato, y ustedes lo van llenando y van revisando, van llenando como borradores, y si quieren me pueden ir mandando al correo o me pueden preguntar en cualquier momento cómo van, o si no lo revisamos la otra clase también. Pero la idea es de otra clase acabar de explicar y de ver el resto de cosas que hay que llenar aquí en la propuesta de investigación, ¿sí? Listo, listo. Esperen aquí, yo quería mostrarles, a ver, que aquí había unos chicos que sí. Momentito. Miremos esto. Hay unos que se hicieron unos gráficos, miremos acá, procesamiento. No, estos no. Porque no puede, entonces ahí en esa parte pueden colocar. No. Bueno, hay unos que sí hicieron unas gráficas, las pueden colocar aquí. Otros pueden anexar la encuesta, cómo fue que hicieron la encuesta.
Bueno, es que este era un avance. Ya yo creo que terminamos porque ya... miren, aquí por ejemplo, ya para terminar. Este grupo, ¿sí? Tiene un tema de investigación, o tenía un tema de investigación que tenía que ver con la estafa en las redes sociales, como influenciadores están afectando la confianza de los consumidores en Colombia. Entonces hicieron una encuesta en línea, una entrevista semiestructurada y anexaron la encuesta. Entonces, aquí están anexando la encuesta. Aquí están entonces los resultados de las encuestas, pero pueden también ponerlo en, no encontré las que son habían unos que habían hecho unas gráficas, pero por lo menos revisar eso y ponerlo así sea con palabras. Entonces, listo, vayan avanzando entonces en la hoja 1 y en la hoja 2 de este anexo y ya se los mando con lo de Norma Zapa, se los mando aquí con esta y esperen hasta, bueno, máximo 2 días tengo para subir la grabación de esta sesión y también el resumen. ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco mucho. Esa desayuna nunca funcionó. Dios mío. Que pasen muy buena noche. Que Dios los bendiga. Gracias, instructora. Feliz noche. Gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Feliz noche. Adiós. Gracias. Hasta luego.